que eran las 12 de la noche, cuando el barco se volteó. Hay unos que están arriba del barco, porque el barco se volteó con la caseta para abajo y la quilla para arriba. No sé si lo que sepan, lo que es quilla de un barco es la parte de abajo del barco, donde navega, cuando está el timón. El barco se volteó a boca arriba. El hijo mío está grave, le hicieron una operación en el hospital, pero al otro día tenía una hemorragia interna en su cuerpo adentro porque tenía el pulmón perforado. Somos Reservas de Dios. Dios le bendiga, hermano. Estamos aquí para dar un testimonio de algo que me sucedió. Y tuve la revelación, iba rumbo a la pesca en un barco, tuve una revelación noche antes de salir de aquí. Como que me soñé y había una catarata. Y se había derrumbado una yola, se había ido a pique y se estaba derrumbando por ahí y éramos dos. Entonces yo le tiré la mano a un muchacho que iba conmigo, la yola sí se derrumbó, pero yo lo pude sacar. Pero yo no entendí que el Señor me estaba hablando a mi vida en ese momento. Bueno, al otro día cogí el barco, salí de aquí como a las 4 de la tarde de Puerto Plata, rumbo hacia la Bahama de pesca, que yo soy buzo, y cuando íbamos caminando en el camino, frente al castillo, abajito del castillo de la Isabela, el barco se nos fue de lado, como que se tuvo el viral. Salimos todos corriendo, nos pusimos a cotejar unos tanques de gasol, le pusimos combustible para un lado, al otro, y para estabilizar el barco. Pero más adelantico, un poquito más adelante, como una hora después, el barco volvió y hizo lo mismo. Pero cuando ahí hizo lo mismo, no se pudo volver, sino que el barco se volteó de lado. Y cuando se fue de lado, entonces ahí había una parte tripulante que iban durmiendo arriba porque ya tenían miedo. Yo sí me acosté en el barco con confianza que no iba a pasar más nada. Pero cuando oí uno de los pescadores que voció, que dijo, ¡ey, ey! Entonces yo me espanté y ya el barco estaba de lado. Yo me dejé caer al agua. Cuando caí en el agua, que me tiré por un lado de la borda del barco, por la gloria de Dios pude salir de ahí porque yo estaba durmiendo. Yo salí, que cuando salí dije que el barco estaba bien, porque el barco, yo salí durmiendo del barco, me tiré al agua de una vez y el barco ahí mismo acabó de voltearse. La suerte al Señor que tuvo misericordia y el barco volteó para el lado que no tenía la puerta, porque el lado que estaba la puerta fue que yo pude salir. Nada más tenía una sola puerta a ese lado. Entonces yo salí buscando al hermano mío, que eran las 12 de la noche, cuando el barco se volteó. Salí en busca del hermano mío, porque era un reguero de gente que había tirado ya, porque yo estaba acostado y no sabía que el barco se estaba volteando. Entonces el Señor tuvo misericordia y ahí empezó a obrar en mi vida y a hablarle a mi vida. Y yo sé que mi Dios es real, porque empezó, cuando busqué a mi hermano, lo encontré. Y mi hermano me dijo que, yo le dije que me iba para tierra en el nombre del Señor. Y él me dijo, pues si usted haya algo, mándelo para acá. Él no tenía equipo de buceo, pero sí yo le llevé una alcapambra, que yo tenía dos, pero él tenía aleta. Él ni cuenta se daba que la tenía puesta porque estaba bastante asustado, pero yo me sentía bien confiado en el Señor que no me iba a suceder nada, porque yo tenía mi fe en mi Dios que es todopoderoso. Y de ahí salí medio reculando para atrás del barco cuando vi al hermano mío
Hay unos que están arriba del barco, porque el barco se volteó con la caseta para abajo y la quilla para arriba. No sé de lo que sepan, lo que es quilla de un barco es la parte de abajo del barco donde navega, cuando está el timón. El barco se volteó a boca arriba. Habían unas cuantas personas sobre el barco que yo estaba tan oscuro que no lo pude distinguir. Pero cuando salí nadando de ahí, que me voy despegando, voy voceándole que dicen que el capitán llamó a otro barco, pero no, yo no confié en eso. Algo me decía vete, en mi mente decía vete. Yo arranqué para la playa y cuando voy saliendo de ahí, que no estaba lejos, porque la corriente estaba muy dura, jalando en contra mía del mar, hallé otro compañero que estaba nadando y cuando él me vio voceando, él conoció mi voz y me dijo en la oscuridad ahí, me dijo, Chinchao, mi nombre es Ramón García, pero todo el mundo me conoce por Chinchao. Me dijo, Chinchao, ¿es usted? Digo, sí, sí. ¿Y qué usted piensa hacer? Digo, no, yo me voy para tierra en el nombre del Señor. Y cuando salimos nadando para la playa, estábamos lejos, estábamos a unas 14 millas de la costa, que ya yo estoy hablando de 20 y pico kilómetros, para una persona nadar con el tiempo malo, porque el tiempo estaba bastante malo. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y de mis compañeros, y de una parte, porque una parte de ellos perecieron en el naufragio. En ese naufragio, mi hermano, murieron 18 amigos míos. Fue un poco duro, imagínense, pero el Señor sabe por qué hace todas las cosas. Pero a mí Él me preservó y de ahí yo cogí nadando para la playa. Cuando voy nadando para la playa, nadie pudo hallar, ¿cómo le explico? Una balsa que tiran en el mar, que le ponen penca y le ponen palo, que la tiran con una soga para abajo, que eso es para la pesca de dorado y pescados que van a ese lugar. Y ahí los pescadores vamos en yola a ese lugar y pasamos por ahí, curricaneándolo y hallamos siempre pescado. Nadie pudo pasar por ahí. Nada más el Señor me guió al que iba conmigo y a mí, porque el Señor tenía su propósito. Me puso como si yo hubiera sido un guía para guiar, para que pudieran rescatar esos demás compañeros que quedaron allí. Bueno, yo cogí, sigo nadando y cuando pasamos la balsa, en ese momento el compañero mío, algo me dice en la mente, me habla y me dice, ustedes van a ver nietos. Digo yo, pero Señor, ¿será usted que me está hablando? Yo digo, Señor, ¿será usted? Y vuelvo y repito en mi mente. Y me dice así, dile al compañero tuyo que ustedes van a ver nietos. Yo dije, bueno, Señor, pues algo tú mandarás para que nos rescate o algo va a pasar. Pero no me atreví a decirle al compañero mío por temor a que mis palabras fallaran, pero era Dios, era mi Señor y Salvador Jesucristo que estaba hablando a mi vida, pero yo no lo entendía en ese momento. Entonces, de ahí seguimos nadando. Como a la media hora de pasar por la balsa que yo estoy hablando, que había ahí, que me dijo que si no iban a quedar ahí porque podía ir un bote, me dice, yo oigo un bote. Digo yo no oigo nada. Dice, sí, yo oigo un bote. Digo, no, yo no oigo nada. Cuando miro de frente, así para la playa, viene un bote derechito. Digo, yo te lo dije a ti, que el Señor iba a mandar algo, que algo iba a pasar con nosotros. Pero siempre estaba pensando en mi hermano. El bote nos rescató a las 9 de la mañana, un cayuquito que esas personas que iban a pescar en ese cayuquito, iban a salir en una lancha grande porque el mar estaba un poco fuerte. Y yo, el mismo hombre que iba en el bote, me dijo, esto es algo de Dios. Hasta él comprendió, pero yo todavía no estaba comprendiendo el plan de Dios y que estaba haciendo conmigo. Y cuando nos montamos en el bote, salimos de allá a las 9 de la mañana del sitio donde estaba, donde ellos nos rescataron. Nos rescataron a 10 millas náuticas de la costa.
frente a Montecristi. Para los que quieran buscarlo, el barco se llamaba Abracadabra. Eso hace como 13 años ya. Pero el Señor tuvo misericordia. Cuando salgo a la playa, que llegamos a la playa, la marina ahí, empezaron a hacer movimiento y nos preguntaron cómo se llamaba el barco. Y empezaron a investigar. Cuando vieron, llamaron aquí a Puerto Plata. Sí, el barco andaba legalmente, andaba con sus papeles. Andaba una tripulación de 39 pasajeros, pero pusieron 36 pasajeros porque el barco iba con 3 pasajeros más que lo que mandaba. La Marina, aquí usted sabe que las autoridades en este país no están nunca correctamente. Pero sí, mi hermano, por la gracia de Dios y por la misericordia de Él estamos aquí, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. De ahí mi hermano, el hermano mío, mi hermano Carnar, cuando salí de aquí estaba pensando en él, pero el Señor me dice, está bajo mi protección. Digo, Señor, yo me sentía seguro que sí que estaba bajo la protección de Dios. Pero mi papá viene, que vive en Cristo Rey. Yo estoy vivo aquí en La Vipero, Puerto Plata, y dice mi papá, Ramoncito, él me dice Ramoncito, me dice Ramón, se ahogó Luis. Digo, papá, ¿pero cómo que se ahogó Luis? Si el Señor me dijo que está bajo su protección y lo que el Señor protege nadie puede hacerle daño. Y me dijo, sí. Digo, ¿por qué usted dice eso? Dice, porque anoche me jalan hasta un pie. Y yo le digo a mi papá, papá, no lo creo que fuera Luis que le jalara ese pie, ¿no? Porque papá, mi Señor me dijo que está bajo su protección. Y el Señor lo único que me dijo fue, llévalo a la iglesia y que le prediquen la palabra. Yo sí lo he hecho y lo hice. Él no está en los caminos del Señor ahora, pero sí hice lo que el Señor me dijo. Entonces, pasando 3 días que ya estaban dando por terminada la búsqueda de nosotros, los otros muchachos que faltaban, apareció, había otro que se llama Papo, que se le ahogó un hermano en ese mismo barco, y el hermano mío cargaba aleta y su careta, y el otro le dijo, yo ni me siento cansado ni tengo hambre. Entonces, él le dijo, pues si tú estás así, toma esta aleta, toma el equipo mío, porque yo creo que no aguanto más que esta noche. Ya se sentía decaído para morir, él y otro compañero. Eran 3 que venían en unos tanques de gasolina que habían amarrado con los polocheses. Estaban todos quemados del sol, desnutridos. Ya usted sabe que por la misericordia de Dios, el Señor me prometió que lo iba a tener vivo. Los 3 que iban con él no perecieron tampoco. Eso están los 2 más que iban con él, porque con él eran 3. Pero por la gracia de Dios, el Señor tuvo misericordia de cada uno de ellos. Y él llegó y le pudo llegar a una patrullera americana que andaba buscando también sobrevivientes. Y cuando llegó ahí, ellos salieron con fusil en mano, apuntando al compañero mío, que estaba llegando al barco. Y ellos dijeron que no había problema, que era que habían tiburones. Entonces, ahí lo subieron a la patrullera. De ahí fueron a buscar, él le dijo por los sitios donde venían bajando en la mar, que iban navegando, iban boyando en la boya el hermano mío y otro compañero. Salió el helicóptero que ya iba aterrizando, que ya se iba de ahí, que fue la misericordia de Dios, porque Dios me prometió eso a mí y Dios lo que promete lo cumple. Dios es bueno. Entonces, ahí fue el helicóptero y de una vez lo ubicó y la patrullera fue y lo rescató. Entonces, de ahí lo sacaron a Manzanillo, Pepillo Salcedo, que es Manzanillo, allá abajo en la frontera. Y yo bajé a buscar a mi hermano, porque el Señor me prometió que le iba a dar vida. Y ese es mi testimonio.
Y por la gracia de Dios, el Señor nos tiene aquí. Ese es mi testimonio respecto a ese barco, pero también tengo otro pequeño testimonio de un hijo mío. Quiero decirle esto para que los hermanos vean que Dios es real y que Dios es bueno y sin Él nada podemos hacer. Un hijo mío estaba aquí arriba del Puente Seco, me dio un balazo hace un tiempo, hace unos 8 años por ahí. El hijo mío está grave, le hicieron una operación en el hospital, pero al otro día tenía una hemorragia interna en su cuerpo adentro porque tenía el pulmón perforado y muchos órganos atrofiados. Y al otro día me lo entregaron. Me dijeron que me lo iban a estabilizar y me lo entregaban para Santiago. Yo estaba dando viajes para Santiago, viaje y viaje, en un jeepecito que es de mi propiedad. Y viaje llevando sangre, porque había que ponerle mucha sangre, porque estaba botando sangre, tenía bendito Dios, alabado sea Dios, tenía una hemorragia interna. Entonces, una madrugada yo estoy orando en mi casa y el Señor me dice que vaya y toque a mi hijo que va a sanar. Yo digo que por qué me manda a mí, a la iglesia entera y muchos hermanos estamos orando por él, que él podía haberlo sanado. Y el Señor me dijo, no, ve, tócalo. Tenía ya muchos días, estaba en coma en Santiago, duró 10 días en coma. Y digo, Señor, ¿cómo le digo? Como que a veces uno no tiene la fe suficiente, porque en ese momento, cuando el Señor me dijo eso, yo decía, Señor, pero tanto hermano orando, usted puede hacerlo. Y el Señor dijo, no, ve, tócalo. Cuando llego a Santiago, tenía ya muchos días ya, tenía 10 días en coma, y me dice, cojo para Santiago. Cuando voy subiendo por el túnel con mi esposa, digo a mi esposa, mi amor, el Señor me dice que ore por él, que él va a vivir. Estaba grave, él estaba muy grave. Los médicos de Santiago me dijeron a mí, una persona que estaba en la puerta, que lo ponen ahí en ese UCI, que ya ahí nada más entra uno y sacan otro muerto. No está bien. Y mi esposa me dice, pero Ramón, si el Señor te manda, hazlo. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, espera que lleguemos a Santiago, que yo lo voy a hacer. Cuando llego a Santiago, allá en UCI, dejaban pasar a las 1 de la tarde. Habían mucha gente de aquí, a mitad de mía, que iban a verlo también ese día. Y daban un chalequito, que uno se ponía un chalequito para pasar el UCI. Cuando creo que voy a pasar de último, porque ya los otros muchachos que están adelante, las otras personas, han cogido los chalequitos, pero en eso hay unos que se devuelven y dicen, no, chinchao, tenga, pase usted. Y le dan un chaleco también a la esposa mía y se quedan ellos. Me pusieron a pasar desde el primero de mi hijo, que ya él había vuelto en sí, pero el pulmón no quería volver en sí, el pulmón no quería reaccionar. Cuando el pulmón no quería reaccionar, ya las últimas inyecciones que le iban a poner costaban a 3,000 y pico de pesos cada una en el hospital allá, había que salir a comprarla. Yo dije, en la palabra que el Señor me dijo, Él me dijo, Sion Pai, me besó la mano. Y eso sonaba como había sido un tanque, un roco que se oía bastante lejos. Desde que usted iba entrando a la puerta, oí el roco de él. Él casimente ya era lo último, que ya era para morir. Pero el Señor tuvo misericordia de él y me dijo a mí que orara por él. Cuando yo fui y toqué a mi hijo y le puse la mano y le dije, no dije muchas palabras, nada más dije,
el Señor me mandó que orara por ti y tú estás sano en el nombre del Señor. Y él me dijo, amén, pero con el roco ya usted sabe. Pero ya el médico me había dicho que iba a tener que estar poniéndole sangre a cada rato, porque el vaso y el hígado estaban, la bala lo había dado un roce. Cuando yo oré por él, de ahí en adelante, el Señor no permitió que le pusieran una gota de sangre más. El Señor a los 3 días de esa oración lo sacó de ahí. Y él mismo, la doctora, me llamó y me dijo que fuera a ver que ese muchacho estaba loco, de que había que sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque ahí nada más se oyen sonidos y muertos. Eso va a caer tu muerto, y unos sonidos que realmente tin, 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 todos esos aparatos sonando. Y yo bajé, cogí de aquí para Santiago otra vez. Cuando bajé ya lo estaban sacando, llevándolo y sacándolo ahí. A los 3 días lo tuvieron que sacar de ahí, después que el Señor me dijo que orara por él. El Señor, mi hermano, es real. El Señor es bueno. Para los que no lo han conocido todavía, confíen en Dios y busquen de Él. Porque sin Dios nada podemos hacer, ni nada somos. Este es mi testimonio respecto a mi hijo. También hundimiento de ese barco, que el Señor tuvo misericordia, que me ha ayudado en todos estos momentos. Me recuerdo que yo nadé 9 horas en ese día cuando ese barco se hundió. El Señor tuvo misericordia de mí, también tuvo misericordia de mi hijo y también ha tenido misericordia de mi familia, porque también ha habido más accidentes en mi familia y el Señor ha tenido misericordia y lo ha librado de la muerte. Para siempre son la misericordia de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración a nuestro Dios y también damos gracias al hermano Pablo aquí por ayudarnos a dar este pequeño testimonio, que es para ayuda de que los que no han conocido al Señor puedan conocerle y sepan que nuestro Dios es real y que para siempre son su misericordia. Vamos a orar dándole gracias al Señor por este día y por su salvación de cada uno, que el Señor tenga misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde que nos ha dado hoy. Gracias, Dios mío, a este programa que nos deja dar este testimonio al hermano Pablo y reserva de Dios, que el Señor le siga ayudando y protegiendo. Y también pedimos por la misericordia de cada uno de ustedes, para que el Señor les toque y tenga misericordia de ustedes, de su familia, y le ayude a buscar de Dios cada día, porque Dios es real y Él habla nuestra vida. Nada más tenemos que dejarnos usar por Él. Aún a veces estando nosotros en que no estamos legalmente haciendo las cosas legales, Él siempre está ahí, porque Él es bueno, porque Él nos da oportunidades y esperamos que Dios siga dándonos oportunidades y que tenga misericordia de los hogares, también de la familia, en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Gracias, Señor Jesús. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que te hemos pedido, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén.